Bueno, Montse, muchas gracias por recibir a Buddhist Door en español aquí en este inspirador rincón del Penedès, ¿no? Entonces vamos a hablar de budismo, de esto, ¿no? que tú conoces también. Tu trayectoria es amplia, ¿no? Para quien no te conozca, pues eres practicante desde finales de los años 70, ¿no? Que es cuando vinieron los primeros lamas, ¿no? A Cataluña. Has sido también miembro de un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Has traducido muchos libros, has escrito muchos textos, ¿no? Además, has sido una de las fundadoras de la Coordinadora Catalana de Entidades Budistas, de la que eres actual vicepresidenta. Eres presidenta de Sakyadita Spen, ¿no? Y también participas de la UNESCO y del diálogo interreligioso, además de Consejo Asesor de la Diversidad, ¿no? De la Generalitat de Cataluña. Entonces, echando la vista atrás, ¿no? Mirando hacia, ¿no? Los inicios, ¿cómo te surgió a ti la conexión con el budismo y por qué? Mira, bueno, ante todo, gracias por estar aquí y encantada de esta entrevista para el budismo. No sé si, no te puedo decir que haya una razón o una causa o un día o algo que me pasó. O sea, ha sido fluyendo con la vida y me ha ido llevando, digamos, ¿no? Pero lo que sí me acuerdo, que desde muy pequeño, eso sí, que tenía grandes preguntas, o sea, y las hacía, pero no me respondían, o sea, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y después me quedaba las noches mirando todas las estrellas, o sea, sentía como que había algo más grande que me sobrepasaba, ¿no? Y que tenía que ver con la verdad, o sea, estaba obsesionada que quería saber la verdad. Porque este dice una cosa, el otro dice otra, y quiero saber la verdad. Esto sí que me acuerdo. Pero lo demás, bueno, no sé, la situación me llevó de que sí, que a finales de los años 70, pues, no sé, me encantaba Nepal, no sé qué, pues me voy a Nepal. Y entonces, bueno, y ahí fue mi primer contacto realmente en concreto del budismo tibetano. Conocí los lamas y claro, y fue para mí pues muy especial, muy especial. Y nada, y después ya a la vuelta, pues bueno, como tú has dicho, me he ido también como instructora también de meditación, de tai chi también, sí. Pero digamos que si pudiera resumir todas las actividades o entidades en las que he estado y que estoy, ¿no? ¿Cuál es el motivo que hay por detrás? ¿Qué es lo que me impulsa? Y esto sí que me lo he observado muy bien. Y lo que veo que es el hilo conductor, digamos, de cualquier cosa que he hecho desde que contacté con el budismo, la sensación de querer o el deseo de poder poner mi granito de arena en ser puente. O sea, y el contexto más amplio sería el budismo, la transmisión del budismo en Occidente. O sea, esto sí, o sea, mira, solo decirlo ya de alguna manera me emociona. O sea, siento realmente que tengo ganas de trabajar hacia ahí, ¿no? Y de colaborar en eso, la transmisión del budismo a Occidente. Porque claro, vemos que el budismo se ha ido, justamente no es el budismo, sino budismos, ¿no? Se habla en plural, porque hay muchas tradiciones diferentes del budismo. Y entonces, pues bueno, en cada lugar, en cada cultura receptora donde se ha introducido el budismo, ha tomado una forma diferente, ¿no? Y entonces, pues bueno, el budismo de China no es lo mismo que el Japón posteriormente, o el de la India, Taiwán, o sea, entonces, quieras o no, sí, es verdad, soy de la primera generación de que el budismo va introduciéndose en nuestra culturas, ¿no? Occidentales, ¿no? Y esto me fascina, eso me fascina. Entonces cuando veo que, no sé, cuando sale, no lo busco, pero cuando sale por eso he estado dedicándome a traducir muchos años, ¿no? Hacer de puente, transmitir, ¿no? Y de ahí me imagino que esta motivación te llevó a fundar con otras personas la Coordinadora Catalana de Entidades Budistas, ¿no? Sí, bueno, de hecho esto
surgió, la Coordinadora Catalana de Entidades Budistas surgió del Parlamento que se hizo en Barcelona en 2004, en el contexto del Fórum, el Parlamento de las Religiones del Mundo. Entonces, bueno, colaboré con la comisión ejecutiva, digamos, del Parlamento en Barcelona, que era la asociación AUDIR, para el diálogo interconviccional, que tenía en aquella época su sede en el Centro UNESCO de Cataluña, ¿no? Entonces, colaboré en la organización, salió también así, ¿no? Querían también que participaran budistas y bueno, y no habían tantos, y entonces pues ahí me metí. Y de ahí salió la idea y la necesidad casi de ir cuestionando un poco el budismo en Cataluña, ¿no? Porque entonces ya habían centros, diferentes tradiciones, pero cada uno pues en su capilla, ¿no? Y en su lugar, ¿no? En su lugar cerrado. Entonces no había comunicación con los centros, con las diferentes tradiciones. Y eso pues claro es como esencial, ¿no? Que sobre todo ahora al principio, ¿no? Tenemos que estar de alguna manera, que haya puntos de unión muy fuertes, ¿no? Para que el budismo pueda realmente encajar en nuestras sociedades. Y entonces de ahí salió la posibilidad, digamos, lo empecé a mencionar con diferentes centros y justamente era cuando vino el Dalai Lama. Hicimos un encuentro de la primera cosa que se hizo fue eso, un encuentro de las diferentes tradiciones budistas con el Dalai Lama. Y fue la primera vez que diferentes tradiciones budistas se juntaron ahí. Y bueno, y ahí salió realmente, esto no puede ser hoy solo, ¿no? Entonces tenemos que ir, sí, tenemos que trabajar juntos y bueno, y sí, ahí fue un momento muy especial. Y la coordinadora, digamos que ¿cómo funciona más o menos? ¿Qué eventos hace o cómo os organizáis para crear actividades? Claro, mira, la primera actividad que hicimos, que organizamos entre todos, ¿no? Fue el Vesak. O sea, es la festividad, digamos, la única en la que se reúnen todas las tradiciones, ¿no? Y una vez al año. Entonces, nunca se había hecho en el Estado español y bueno, justo cuando ya empezado a funcionar, pues hicimos esta actividad. Y esto lo hemos estado haciendo desde entonces, cada año. Y después también organizamos una jornada que depende con una temática diferente cada año y de alguna manera encontramos motivos y temas, digamos, que nos unen a todos, ¿no? Y entonces, pues, bueno, todo este trabajo. Pero bueno, son cosas que van saliendo, ¿no? De alguna manera. ¿Y cómo llegaste a esa saqueadita? Que es otra de las organizaciones que presides. Bueno, claro, es todo un proceso, ¿no? A ver, yo estuve, como te he dicho antes, mi primer, digamos, granito de arena en el budismo fue traduciendo, ¿no? En aquella época, además, que empezábamos a invitar a maestros, ¿no? Y entonces pues era que grabábamos en una cinta, entonces las cintas se tenía que transcribir, era un trabajo terrible. Y no solo eso hacía, sino que también no habían tantas personas que pudieran hablar inglés y que estuvieran dentro del budismo, entonces también hacía de intérprete, o sea, las dos cosas. Y así estuve pues muchos años. Y me acuerdo, bueno, evidentemente me acordaré siempre, en el 1990, tenía que traducir Mujeres de Sabiduría, de Sutrimalione, ¿vale? Yo ya llevaba años en el budismo. Y entonces, al traducir este libro, me quedé, no era consciente, o sea, no me había dado cuenta, de que hasta entonces los textos que había leído, los maestros que había tenido, eran siempre solo hombres. O sea, nunca me había pasado ni por la cabeza de que pudiera ser, que pudiera haber también... Sí, sabía que en el budismo evidentemente hay referentes femeninos y hay grandes maestras, evidente. Pero normalmente me di cuenta que todo lo que había leído, todo lo que había aprendido, las instrucciones que había recibido eran... Bueno, entonces ahí con este libro, Mujeres de Sabiduría,
me quedé, yo quería, bueno, de alguna manera investigar más y sobre todo porque vi que era un aspecto muy importante, porque con la transmisión del budismo en Occidente, de hecho en cualquier tipo de transmisión pasa lo mismo, o sea, hay que diferenciar, el Dalai Lama una vez se le preguntó y él mismo dijo, si existe algún tipo de discriminación con las mujeres en el budismo, es un aspecto cultural. Lo que es cultural hay que transformarlo, hay que cambiarlo, dependiendo de la época en que vivimos. Y lo que es esencial se ha de preservar, porque si no lo perderíamos todo, ¿no? Eran sus palabras. Entonces me di cuenta que, claro, era un aspecto cultural y se debía transformar para el bien del budismo, ¿no? Claro, y eso pasa en todas las tradiciones, para que una tradición espiritual se mantenga viva, sea viva, se ha de ir ajustando, ¿no? en la época y las personas, ¿no? Se tiene que ir como ajustando, ¿no? Entonces esto significa que los aspectos culturales pues tienen que cambiar, ¿no? Pero lo que es esencial hay que preservarlo. Entonces, con esta, bueno, sabiendo estos comentarios del Dalai Lama, pensé que era muy importante. Entonces, bueno, investigando un poco, ya rápidamente vi que Sakyadhita Internacional se había fundado en 1987 y hacía 3 años que funcionaba. Entonces, pues bueno, ya me puse en contacto con Sakyadhita y pensé que era para mí es, digamos, un aspecto más necesario para preservar el budismo y para promover el budismo en nuestra sociedad. Todo este tema. ¿Y Sakyadhita qué función tiene exactamente? Porque habrá gente que a lo mejor no lo sabe, ¿no? ¿Cuál es la función de Sakyadhita? Justamente es eso, o sea, dar voz a maestras, o sea, dar a conocer, o sea, de alguna manera integrar en el budismo la visión y la experiencia de las mujeres, porque no está, o sea, si la buscas, por ejemplo, Sutrima Leone cuando escribió el libro de Mujeres de Sabiduría, ella misma lo cuenta en el libro, ¿no? Tuvo que estar mucho tiempo en Nepal y preguntando, ¿y sabéis alguna maestra de que, a ver, si en el siglo tal había uno, pues, ¿y dónde está su documentación? Hizo todo un trabajo de investigación y finalmente consiguió 10 o no sé cuántas biografías de mujeres sabias, ¿no? Vale, o sea, en ese sentido, para que veas, ¿no? De que de alguna manera, claro que están, pero o han sido apartadas, o ellas mismas se han apartado, o han sido silenciadas, pero se ha de recuperar, digamos, volver a recuperar los referentes femeninos, ¿no? En nuestra sociedad ahora es súper importante que esto sea así. Y en muchos ámbitos, ¿no? Se está aplicando la perspectiva de género, claro, en la medicina, en todos los ámbitos. Entonces no es de extrañar, no es algo raro de que en las tradiciones espirituales o religiosas también se esté aplicando. Es muy importante que se haga, porque realmente, a ver, la mayoría de tradiciones espirituales y religiosas han nacido, ¿no? Tienen su origen en sociedades patriarcales, ¿no? Entonces es normal, están todas las tradiciones espirituales están, digamos, condicionadas, ¿no? Tienen condicionamientos culturales del patriarcado, todas, ¿no? Y entonces, pues, no solo las tradiciones espirituales, todo, o sea, las lenguas, o sea, tú igual ya sabes que en tibetano, por ejemplo, la palabra mujer, ¿no? Significa renacimiento inferior. Entonces, claro, esto es súper necesario que se haga, ¿no? Y que el budismo no sea, que hasta ahora ha sido masculino, ¿no? Ahora se trata de que sea femenino, no. Ahora, en esta época, lo que realmente tenemos que hacer es que sea inclusivo, o sea, el budismo debe ser masculino y femenino, ¿no? Y es curioso porque, o sea, a nivel esencial, como a lo que se refiere al Dalai Lama, lo que hay que preservar, aquí no hay ninguna diferencia. O sea, por suerte, en el budismo, claro, el aspecto femenino es esencial, ¿no? Es el prajna paramita, es la vacuidad, o sea, es esencial, ¿no? El
aspecto femenino y igualmente el masculino, claro, la compasión. Entonces, ahí a nivel esencial, a nivel profundo, digamos, no hay una diferencia, ni mucho menos. Pero después, es por eso que es insostenible, o sea, no se aguanta, porque después en lo que es el contexto, en el funcionamiento, pues ahí sí que hay diferencias, ¿no? Y bueno, para decirte yo que sé, un detalle, pues que hasta hace 4 años que ya existe, por ejemplo, en la tradición tibetana, el título de Geshe-ma, ¿no? El grado de Geshe-ma. Hasta ahora era solo para hombres. La ordenación completa aún no existe ahora y tardará dentro de la tradición tibetana, ¿no? Bueno, muchos detalles. Eso significa que las mujeres, si quieren estudiar y profundizar, no pueden porque no tienen acceso, ¿no? Bueno, todo esto te lo decía porque Sakyadhita, el papel de Sakyadhita es muy importante, porque justamente si ahora existe el título de Geshe-ma, etcétera, es porque detrás ha estado Sakyadhita también, ¿sabes? Es decir, bueno, ¿cómo es posible? Y tenemos la suerte también, porque si no se hubiera conseguido nada, de que tenemos la complicidad también del Dalai Lama, ¿vale? Y esto en el budismo tibetano, y también Karmapa, ¿eh? O sea, estamos en un momento que, porque evidentemente sin la complicidad de maestros, de hombres, ¿no? Esto no se podría hacer, o sea, necesitamos, no es un... Como dijo también el Dalai Lama, dice, todo esto es un trabajo necesario, pero tendréis que ser vosotras las mujeres que vais a tener que impulsarlo todo eso, porque si no, no se va a hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, somos las impulsoras. Sakyadhita es un movimiento de mujeres budistas transversal, o sea, que acoge todas las tradiciones, ¿no? Que esto también es muy especial, o sea, no... Esto pasa a veces, ¿no? Que el hecho de que las mujeres hayan estado al margen, pues también ha ayudado a que nos uniéramos, sí. ¿Sabes? Porque no tenemos nada que perder. Exacto. No, como no estamos en el centro, ¿no? Y no tenemos responsabilidades, no tenemos cargos, no tenemos nada, ¿no? Pues nos tenemos que dedicar a preparar el té para los demás, ¿no? Los monjes, pues entonces no tenemos nada que perder. Y en ese sentido, pues venga, es muy fácil que nos unamos. Y es la primera plataforma, digamos, de mujeres budistas transversal de todas las tradiciones. Y una de las actividades muy interesantes de Sakyadhita son los círculos de práctica, sí. ¿No? Cuéntanos un poco esto. Claro, esto es... bueno, de hecho salió también a partir de la pandemia, porque teníamos ya un poco la idea de reunirnos y crear este círculo, pero más bien muy limitado, ¿no? De los que estábamos aquí en Barcelona, digamos, ¿no? Pero con lo de la pandemia, claro, pues lo hacemos online y ahí ha sido muy buena, digamos, posibilidad, ¿no? Oportunidad, porque hemos podido conectar con mujeres que queríamos hacerlo y no sabíamos exactamente cómo, ¿no? Aprovechar que tenemos la misma lengua y conectar con mujeres de países latinoamericanos, que pensábamos que esto es muy importante, que nos podríamos, bueno, tener, que haya vínculos, ¿no? Y entonces, pues bueno, ha salido así. Estos círculos están, evidentemente, también a través de estos círculos hemos contactado con muchas mujeres también latinoamericanas. A ver, el sentido que tiene, digamos, porque no son mixtos. Hay algunas actividades en Sakyadhita, como por ejemplo Dharmagaya, que es mixto, ¿no? Pero los círculos no. De momento no. Porque necesitamos de alguna manera hacernos preguntas, ¿no? Y ver cómo este hecho, que hemos comentado antes, ¿no? Que no hayamos tenido referentes femeninos, que tal y cual, ¿no? O sea, que en los textos, cuando aparece una mujer, normalmente es el objeto de la frase, no es el sujeto, ¿entiendes? Es que, bueno, y es normal, o sea, los textos se empezaron a escribir, dicen, 500 años después de la muerte de Buda Sakyamuni, ¿vale? Entonces, ¿quién los escribió? ¿Quién? Porque antes era la transmisión oral todo. ¿Quién lo recogió todo por escrito? Hombres, seguro. Y monjes, porque ya estaban las instituciones, las estructuras, ya se habían
bueno, seguramente no era la intención de Gautama, ¿no? de Buda Sakyamuni, montar estos, pero ya existían. Entonces, claro, eran hombres monjes. ¿Qué pensaban? Que estos textos los leería hombres monjes. Entonces ahora, en una sociedad laica, ¿no? Una mujer laica, pues es que, ¿sabes? Hay que hacer toda esta relectura de textos y en perspectiva de género y ver, contextualizarlo, ¿no? Porque puedes encontrar barbaridades ahí escritas, porque claro, ¿sabes? O sea, iban dirigidos a monjes además. Entonces hay unas descripciones, por ejemplo, del cuerpo de las mujeres que es tremendo, o sea, y se le dijo también al Dalai Lama, ¿cómo es que estas descripciones de los cuerpos de las mujeres son tan terribles, ¿no? Bueno, claro, es que hay que contextualizar. Iban dirigidos a hombres monjes. Entonces, si fueran para mujeres, para monjas, pues sería también cuerpos masculinos también horribles, ¿no? Por los votos de castidad que tenían, etcétera. Bueno, todo esto seguramente que fue muy efectivo en alguna época, pero estoy segura que ahora esto, o sea, no estamos a este nivel. Sí, eso tiene que cambiar, pero aún hoy digamos que hay que trabajarlo, ¿no? Sobre todo. Claro. ¿Tú te has encontrado o te encuentras con dificultades en la perspectiva de género en tus actividades? ¿O cómo? No, y justamente, espera, lo que decíamos de los círculos, digamos, sí. ¿sabes? Es por eso que es importante que las mujeres se encuentren de momento solas y que nos planteemos esta serie de cosas y cómo vivimos la práctica y cómo o sea, compartir todo esto y dar voz, o sea, escucharnos, ¿no? Y dar voz a las mujeres, ¿no? Entonces, en cada círculo tenemos una maestra invitada, ¿no? Entonces, siempre vamos cambiando de tradición. Normalmente aquí es tibetana y zen, mayoritariamente, ¿no? Pero intentamos siempre que haya diferentes tradiciones, una maestra invitada y después, bueno, entre todas hay una práctica dirigida por esta maestra de esta escuela, ¿no? Y después pues comentamos, ¿no? Hablamos entre nosotras. Esto es muy importante, ¿sabes? Como, por ejemplo, el último círculo, nuestra invitada fue la Lama Rizin, que es argentina, pero vive en España y es lama, y está especializada en el método de Sultrimalione, alimentando tus demonios, ¿vale? Muy interesante. Entonces, en la parte, digamos, de diálogo y de compartir, pues ella propuso, bueno, que cada una de nosotras veamos cuáles son nuestros demonios, ¿no? Realmente, ¿cuáles son? Claro, increíble, o sea, los demonios que tienen las mujeres no tienen nada que ver con los demonios que tienen los hombres, seguramente. Claro, ¿y qué demonios salían? Pues bueno, falta inseguridad, falta un exceso de entrega, no sé qué, bueno, hay nada que ver, o sea, las emociones, digamos, ¿no? Que tenemos las mujeres son muy diferentes de... bueno, y entonces todo eso es muy importante que lo vayamos compartiendo, ¿sabes? Y bueno, en ese sentido yo creo que Sakyadhita está haciendo este papel. Pero lo que decías de la perspectiva de género, claro, cuando las estructuras son así aún todavía ahora, ¿no? Piramidales y patriarcales, pues bueno, claro, en las instituciones ves, ¿no? que funciona, que es el modelo a seguir, digamos. Entonces, yo no o sea, directamente algún problema de que yo qué sé, que no pudiera tomar alguna decisión. Esto no he encontrado directamente, no me he encontrado en esa situación, pero sí que lo que me ha pasado es a nivel interno, o sea, he tenido mucho trabajo también y tengo constantemente, porque este condicionamiento es tan profundo que lo tenemos arraigado en nosotras y no nos damos cuenta, ¿sabes? Del condicionamiento también patriarcal que tienes, de la sensación de que no puedes estar ahí, que no llegas, que tienes que hacer más, que no lo haces muy bien, seguro que los demás lo hacen mucho mejor, seguro y la necesidad de aprobación de algún hombre que diga, sí, oh, qué bien lo estás, bueno, en muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo llevamos tan dentro, ¿no? El condicionamiento que a veces no nos damos cuenta que nos afecta de alguna manera lo que nos vamos diciendo por dentro, ¿no?
y que no simplemente es una lectura que ahora mismo ya no tocan, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante, que cada una de nosotras nos demos cuenta de cuáles son los conocimientos que tenemos del patriarcado aún, ¿no? Lo llevamos en los genes, o sea. Y por eso es interesante hacer estos círculos, digamos, de saqueadita, ¿no? Para compartir. Sí, todo porque esto. hablabas del contacto con las mujeres, ¿no?, latinoamericanas. Sí. Da la impresión que en América Latina Sí. hay menos oportunidad para que las mujeres sigan este camino y tengan liderazgos, ¿no? Entonces, más que en el primer mundo, digamos, ¿no?, de alguna manera. ¿Tú lo ves así? O sea, ¿crees que es así o es sencillamente que no tienen todavía canales de expresión y a través de saqueadita ahora pueden? Claro, lo ideal sería, yo creo que justamente en Latinoamérica, en los países latinoamericanos ahora mismo, yo creo que van muy fuertes, ¿no? Lo tienen muy claro y tienen una energía y un entusiasmo que quizás aquí era antes quizás sí, pero ahora igual no es tanto, ¿sabes? Y en cambio ahí veo que un interés y algo muy genuino, ¿no? Y como muy potente, ¿no? Todas las tradiciones indígenas que forman parte de Latinoamérica, ¿no? Todas estas culturas indígenas yo creo que están allí y es un tesoro eso también. Es de las partes, o sea, el budismo se está introduciendo ahora en países latinoamericanos, ¿no? Pues, ¿con qué se encuentra el budismo ahí? Espero que se valore que se encuentran con las culturas indígenas, ¿no? Y todo lo que es la madre tierra, ¿no? Todo el vínculo profundo con la naturaleza, todo eso. Yo creo que es un lugar fantástico ahora mismo para que realmente llegue el budismo y yo creo que sí, que las personas tienen como un ímpetu muy fuerte, ¿no? Y tienen mucha fuerza, yo creo que no, por supuesto. Entonces, claro, desde Saqueadita, lo que sí, estamos dispuestas, yo lo que sé, o sea, también ayudarles en el sentido de qué es lo que hemos hecho aquí como para empezar, ¿no? Y que vayan surgiendo también saqueaditas en países latinoamericanos, eso sería genial, ¿no? Yo creo que sí. Estamos hablando, ¿no?, de la conexión con la naturaleza, ¿no? También en Saqueadita habéis creado un grupo, ¿no?, el Dharmagaya, ¿no? Sí, Dharmagaya. Entonces, cuéntanos también un poquito sobre esto. Sí, pues Dharmagaya surgió cada 2 años hacemos un simposio, ¿no? Un año es el simposio internacional y el otro año hacemos Saqueadita Spain. Y entonces el anterior justamente quisimos tratar este tema, o sea, invitar a mujeres, ¿no?, budistas que podríamos hablar, ¿no?, sobre este tema. O sea, el tema es el vínculo que puede tener el budismo con la situación de emergencia climática que ahora mismo estamos todos sufriendo de alguna manera, ¿no? ¿Qué puede aportar el budismo en este momento, ¿no?, tan crítico? Y entonces, pues bueno, y le llamamos Dharmagaya al simposio y de ahí, pues claro, aquello fue realmente una maravilla, o sea, y además siendo online, pues claro, pues pudimos contactar con John Halifax y con Tenzin Palmo, las monjas, las Kung Fu, y bueno, o sea, realmente fue, y con mucha gente de Latinoamérica también, un éxito. Entonces, quisimos de alguna manera profundizar en esto, que no se quedara solo en una jornada, y abrimos La idea es que sea un grupo de investigación, ¿no?, sobre todo focalizado en el estudio de los textos, porque en el budismo, o sea, encontramos, ¿no? A ver, ¿cómo te lo explico eso? O sea, estamos en un momento de cambio de paradigmas, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿cómo estamos ahora? Yo y la naturaleza, ¿no? Yo y los recursos, que estos recursos pues son para mí, para hacer esta dualidad, ¿no?, esta separación de yo y la naturaleza, o yo y el resto, ¿no? Claro, ahí
esta visión fragmentaria ha sido durante siglos, la hemos tenido, ¿no? Y lo hemos construido todo a partir de esta visión fragmentaria, mecanicista, digamos, de la realidad, ¿no? Ahora mismo estamos en una crisis de percepción de la realidad. O sea, se habla de la crisis alimentaria, la crisis económica, no, es crisis de la percepción de la realidad. Esto, de hecho es eso. ¿No? Tenemos que cambiar la percepción de la realidad. O sea, no es yo y la naturaleza, sino que somos la misma cosa. O sea, ¿sabes? Está todo interconectado, todo es interdependiente, no hay una separación. Esta visión dualista ha llegado hasta aquí, o sea, hasta aquí. Porque es que si no, ya está, o sea, nos hundimos todos. O sea, hay que cambiar urgentemente, hay una emergencia espiritual también, no solo climática, para cambiar realmente los paradigmas, cambiar la visión que tenemos de las cosas. Entonces, ¿qué visión nos toca ahora? Y que además ya se está llevando en práctica, o sea, incluso la medicina ya empieza, o sea, es una visión holística que le llamamos, ¿no? Una visión holística de la realidad, que todos formamos parte de un todo más grande, ¿no? Somos parte de aquello, y está todo interrelacionado y es interdependiente. Claro, esto es lo que necesitamos hacer, este clic, ¿no? Mentalmente, y no solo mental, porque eso se entiende científicamente, ya está comprobado, pero falta que llegue al corazón, realmente que sienta que no soy yo, sino que somos nosotras, ¿no? Somos nosotros. O sea, este cambio radical necesita pues necesita unas bases también, ¿no? En base a qué tenemos, cómo cambiamos ahora la manera de entender la realidad. Bueno, pues cómo. El budismo, ¿no? Y no solo el budismo, todas las tradiciones espirituales en la dimensión mística, digamos, o espiritual, todas tienen este concepto, esta noción de interdependencia, ¿no? Que formamos parte de algo más grande, todo eso. Entonces, pero claro, en el budismo se explica, bueno, todos los textos, todos evidentemente ya hacen mención todo el rato de un concepto fundamental, es la noción de la interdependencia, como sabemos, pero específicamente y con todo detalle en el Sutra Avatamsaka, ¿no? Entonces, mi sueño sería que este Avatamsaka lo tuviéramos, ¿no? Entonces es que hiciéramos una extracción del mensaje que desde hace más de 2500 años estos textos nos están diciendo justamente lo que ahora necesitamos, ¿no? Entonces lo que puede aportar el budismo en este momento es increíble, o sea, es muy importante. Y entonces, pues bueno, un poco la idea es esa. Pero claro, estamos como al principio, yo diría, ¿no? Y ahora estamos pues en cada sesión, que es una vez al mes, pues invitamos a personas que ya están trabajando, personas budistas que ya están trabajando este tema, ¿no? A nivel académico o no, o a nivel activista, por ejemplo, también, ¿no? Y pues bueno, Jordi Soler, súper interesante. Después también invitamos a Elvira Ríos, a Daniel Turón, y bueno, y vamos ampliando, ¿no? Y estamos en esta fase como de escuchar a personas que ya están haciendo este trabajo, ¿no? Y cómo relacionan el budismo con la emergencia climática, ¿no? Que es cómo podemos aportar, ¿no? ¿Qué podemos aportar desde ahí? Sí, porque parece, ¿no? Los cientistas hace décadas que advierten sobre esto, ¿no? Sí. Pero sin embargo el mundo está dominado por quienes les importa muy poco, ¿no? La humanidad y el planeta, ¿no? Entonces, no sé, el budismo concretamente creo que lo que puede aportar es un trabajo un poco del íntimo, ¿no? De las emociones, porque la gente cuando entra en contacto con esta realidad, ¿no? O bien la niega, ¿no? Dice esto no existe, o se pone pesimista, ¿no? Nos vamos todos, ¿no? Al desastre, ¿no? Entonces quizás el budismo lo que puede aportar es que se trabaje esta conciencia de la realidad desde uno mismo, ¿no? Claro, ¿Lo ves así? Sí, o sea, una vez más seguramente que aquí nos dirían que es interdependiente, o sea que una vez más
hay tendencia a decir, no, si cambiamos por dentro, después las cosas ya cambian por fuera, ¿no? Pero seguramente que es ambas dimensiones, ¿no? Y como son interdependientes, pues se va a expresar. Evidentemente, si por dentro no cambiamos, o sea, no es suficiente con hay que reciclar, pues bueno, esto dónde va, tal y cual, o sea, yo y el planeta, ¿no? Y yo que reciclo y tal, no. O sea, es necesario un cambio, una transformación interior, ¿no? Y tenemos que pasar a otra etapa del conocimiento humano y de la experiencia humana, ¿no? Estamos en esta fase, yo diría. Entonces es necesario, pues de alguna manera, hacer todo este tipo de transformación interior que se vaya, y simultáneamente, evidentemente que reciclo, evidentemente que intento no contaminarnos, las dos cosas, pero es muy importante esta transformación interior, ¿no? Y esto, claro, el budismo nos aporta digamos, pues bueno, las herramientas, ¿no? Y los métodos que se necesitan. Por eso es muy importante que ahora mismo todo esto. Sí, tú hablabas antes de las tradiciones, diferentes tradiciones, y tú también estás muy involucrada con el diálogo interreligioso, ¿no? Sí. ¿Cómo está este asunto en Cataluña, que es donde tú, ¿no?, más trabajas? Bueno, el diálogo interreligioso realmente es súper importante en estos momentos, porque, claro, es otra cosa que tenemos que aprender, de que estamos todos mezclados ahora mismo, ¿no? Es este mundo global, ¿no? Claro, esto nunca había pasado. O sea, hasta ahora iba de vacaciones a Marruecos y conocía a aquella gente de allí, después volvía a casa y ahí no, ya está. Marruecos ya estaba allí y aquí son... Pero ahora estamos, o sea, mi vecino de arriba es marroquí, el de abajo, ¿no? Mis niños van a la escuela y al patio pues se juntan con niños de todas las... y tienen cosmovisiones diferentes estas personas. Unos entienden que la vida es de una manera, que otros tienen creencias, los otros no. Entonces, claro, es muy importante en estos momentos, no solo aquí, sino en todo el mundo, ¿no? Y sobre todo en ciudades donde hay mucha aglomeración de personas de muchos lugares diferentes. Esta aproximación, ¿no? Porque el diálogo implica una proximidad, ¿no? Implica un escuchar, un intercambiar, ¿no? Entonces, si te mantienes alejada, digamos, de estas personas que para ti son extranjeros, diferentes, extraños, ¿no? Si te mantienes, o sea, esto crea miedo, crea temor, crea odio, porque claro, lo odias porque te da miedo, entonces, ¿no? Pero si te vas acercando y ves que aquella persona que era tan rara, ¿no?, que vestía de aquella manera, que hablaba de aquella manera, que comía tan diferente, de repente contactas con el aspecto humano de aquella persona y ves, o sea, te reconoces también como un igual, ¿no? El hecho de que te puedas acercar a una persona te da la posibilidad de amarla, ¿no? De no rechazarla, de abrirte a esta persona. Y esto es clave en nuestra sociedad. O sea, tenemos que ir acercándonos, ¿no?, y abriéndonos. O sea, cuando entre el amor y el odio, ¿no? Cuando, o sea, te acercas y conoces al otro, hay la posibilidad de amarlo, ¿no? Pero si te mantienes lejos, ¿no?, siempre hay la posibilidad de que lo odies, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante que se vaya haciendo este trabajo. Y aquí, sí, realmente aquí en Cataluña se está haciendo muy buen trabajo. De alguna manera un poco somos un referente, digamos, de todo el proceso de diálogo interreligioso. Sí, sí. Esto está... O sea, desde las instituciones, ¿no? Sí, claro, se está reconociendo el valor que ahora mismo tiene todo, crear grupos de diálogo y establecer diálogo, o sea, hacer también puente, una vez más, ¿no? Hacer un puente entre las tradiciones, la diversidad, la pluralidad, digamos, de culturas y religiones con las personas que vivimos aquí, ¿no? Este puente. Entonces, pues, de diferentes maneras, ¿no? Y yo que sé, una de ellas es, por ejemplo,
durante todo un día, pues todas las tradiciones religiosas en Barcelona pues abren sus puertas, ¿no? Y puedes ir y te explican, ¿no? O puedes practicar con ellos, o puedes compartir, ¿no? Y puertas abiertas, ¿no? Todo un día. Entonces esto es, claro, es buscar diferentes maneras de acercarnos, ¿no? a las diferentes tradiciones. Esto es básico. Y digamos, este contexto también de diálogo interreligioso me llevó también a darme cuenta, bueno, ya sabía un poco, pero no me había dado cuenta, de que en todas las tradiciones también hay mujeres que se hacen las mismas preguntas que nosotras las budistas en Sakyadhita, ¿no? Claro, están haciendo el mismo trabajo. Entonces también hay en el diálogo interreligioso también hay un movimiento transversal de mujeres de todas las tradiciones espirituales, pues que de alguna manera pues se juntan y también, ¿no? Comparten. Y entonces esto, bueno, dentro de Sakyadhita pues tenemos también una corriente, digamos, de actividad, ¿no? en torno al diálogo interreligioso, ¿no? con mujeres de todas las tradiciones, ¿no? Que se están planteando lo mismo que nosotras desde el budismo. Y eso también es interesante. Sí. Y para, no sé, algún proyecto futuro que estás involucrada o que quieras comentar. Dentro de lo que es la transmisión del budismo, como hemos estado hablando hasta ahora todo el rato, bueno, hay un medio que es genial, que es ahora mismo la imagen, ¿no? O sea, a través de la imagen. Y ha salido bueno, sin buscarlo tampoco, como todo va saliendo en mi vida así, un poco. Entonces, pues quizás, pues sí, habrá un festival de cine budista de Cataluña. Seguramente que sí. Y esto es un gran proyecto, porque será también la primera vez que haya un festival de cine budista en el Estado español. Y esto, bueno, sí nos hace mucha ilusión, porque puede ser una manera como muy bonita también y muy útil, ¿no? Para promover el budismo, los valores budistas en la sociedad de hoy en día. O sea que esperemos que esto pueda ser posible. Creo que sí. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo. Pues muchas gracias a ti por la paciencia y el tiempo que has dedicado. Muchas gracias a Budisdor.